Bienvenidas a nuestro tercer día de 5 días para transformar. Ya hemos llegado a la mitad de este proceso. En este día ya hemos marcado una diferencia. Hemos adquirido nuevas herramientas para continuar fortaleciendo nuestros procesos con nuestros niños, niñas, padres, docentes. Hasta acá hemos generado ya un proceso de transformación. Hoy vamos a centrarnos en reconocer nuestro cliente ideal, reconocer nuestros niños que son con los que nosotros estamos acompañando día a día. Hasta acá, en este momento, es importante que continuemos y continuemos avanzando, porque como les decía, primer espacio, que era un espacio de reconocerme, de reconocer cuáles son mis habilidades, de reconocer cuáles son también aquellas cosas que debo transformar, aquellas cosas que de pronto me están doliendo, que necesito sanar, aquellas cosas que nos decimos constantemente, cosas negativas. Ya habiendo pasado por este espacio, entramos en un momento de mirar cuál era nuestro propósito y centrarnos si ese propósito es el que en este momento nos mantiene y queremos seguir ahondando en él. Ya después de haber reconocido ese propósito y a través de unas preguntas que hemos desarrollado, hemos identificado un poco más también cuáles son esas habilidades que muchas veces nosotras mismas no nos reconocemos. ¿Cuáles son también esos aspectos que debemos empezar a fortalecer? ¿Cuáles son esas herramientas que me van a permitir desarrollar mi labor de una mejor manera y poder transformar, poder impactar más desde la esencia? Como lo veníamos dialogando en estos espacios, es importante que estemos conectadas. Mi intención para el día de hoy es ser respuesta a esas preguntas que te trajeron a este espacio. Es poco a poco ir dando respuesta a aquellas preguntas que te has estado, que valga la redundancia, te has estado cuestionando, te has estado haciendo. Entonces, siendo así, vamos a continuar este proceso. Ya empezamos a partir de hoy, más de qué manera puedo hacer y llegar a mis niños, a mis docentes, de una manera más estratégica, más organizada. Ya reconocimos en la primera parte, era más ir hacia el interior, ahorita ya vemos es la estrategia que vamos a desarrollar para que lo que hacemos sea de mayor impacto en el sentido de conectar con las personas que deseamos conectar, que sea un espacio de transformación. Entonces, para este momento habíamos desarrollado el día anterior y veníamos como trazando una línea, que es una línea del paso a paso que vamos dando. Acá reconocemos que dimos nuestro primer paso reconociendo nuestro poder, hicimos un segundo paso que era reconociendo cuál es nuestro propósito y vamos a dar este tercer paso que es donde reconozco también cuál es, reconozco cuál es mi cliente, a quién es el que yo me estoy dirigiendo constantemente, con quién es el que yo estoy trabajando, si estoy llegando a él de la manera adecuada, en el sentido con los niños y las niñas, si estoy identificando en qué es lo que yo les puedo aportar. Y acá viene un factor también muy importante y es que nosotros como cuando somos docentes, cuidadores y trabajamos con todo lo que es los niños en primera infancia, en la edad inicial, en todo este espacio muchas veces nosotras desarrollamos diferentes aspectos. Es una sola persona en las diferentes áreas. Entonces, acá pues tenemos una mayor responsabilidad y es que debemos ser muy hábiles de empezar a captar todo lo que ellos nos quieren manifestar y ver de qué manera todo eso nosotros lo recopilamos y damos respuesta a esas necesidades
que ellos están manifestando. Y que los niños, de una u otra manera, es un proceso muy articulado con los padres. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos a escuchar cuáles son esas necesidades de los padres y poder dar respuesta a través de lo que nosotros empezamos a desarrollar con los niños y las niñas. Porque digamos que aquí los que nos manifiestan también y los que nos permiten generar esas acciones para dar respuesta a lo que el niño está necesitando también son los padres. Entonces, por eso es un trabajo muy articulado con los niños y los padres. Entonces, para empezar este proceso y este tercer día, vamos a identificar y vamos a tener en cuenta 4 preguntas. Hemos venido desarrollando este proceso a través de preguntas. ¿Por qué? Porque necesitamos cuestionarnos frente a lo que estamos haciendo y dar respuesta de acuerdo a lo que vamos desarrollando día a día. Entonces, para este día, que es donde voy a empezar ya a reconocer y reconozco que con quien yo estoy trabajando en este momento o con quien mi propósito es trabajar en este momento y es con las niñas y los niños, entonces tengo que tener, lo primero que tengo que hacer es reconocer con quién es, con quien yo estoy trabajando. Entonces ya tengo identificado que son con niños y niñas. Y aquí en esta primer pregunta, para que igual allá donde vamos a ir anotando, continuemos diligenciando y dando esos aportes que cada uno tiene desde su experiencia y desde lo que ha desarrollado hasta el momento o desde lo que quiere desarrollar o cómo quiere hacerlo o si ya lo ha empezado a identificar, porque digamos que aquí también hay personas que de pronto en este momento hasta ahora están empezando en su carrera para ser docente en educación infantil. Entonces, es importante que también empecemos a tener en cuenta esos aspectos. Entonces, ¿quién es tu cliente ideal? En este momento, nuestro cliente ideal es nuestro niño y nuestra niña, pero que junto con él está el padre, porque el niño y la niña muchas veces no nos puede expresar como todo lo que queremos saber para poder dar respuesta a sus necesidades. Entonces, por eso vamos de la mano con los papás y vamos dando respuesta a través del ejercicio que hacemos para dar cumplimiento a esa necesidad que nos está manifestando tanto el niño como el padre. Entonces aquí tenemos que ser muy, muy cuidadosos de la manera como nosotros estamos llegando a ellos. Entonces lo primero es identificar. Entonces para identificar, identificamos son niños, son niñas, generalmente trabajamos con los dos, con niños y niñas, pero puede ser que haya una persona que específicamente, y más en estos tiempos, sean docentes que están trabajando de manera independiente y lo están haciendo de manera personalizada y entonces solo lo desean hacer con niñas. Entonces, allí en este espacio lo debemos clarificar y que sea muy específico con quién es, qué edades tiene. Entonces ahí, en este aspecto, vamos identificando la edad. El contexto también es importante. Entonces, ¿dónde vive? Si vive en zona rural o zona urbana, si vive es de estrato 5 o es de estrato 2 o es de estrato 1. Todo esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta para el momento en que nosotros vamos a empezar a desarrollar un proceso con ellos. Teniendo ya esta base que es importante reconocerla y es cuando yo ya identifico con quién es que yo estoy desarrollando mi labor, prestando mi servicio, empiezo a mirar. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las necesidades que ellos tienen? ¿En qué es lo que yo les voy a poder servir? ¿En qué es lo que yo voy a aportar para el desarrollo de ese niño y esa niña? Entonces, por eso acá vuelvo y hago y voy a seguir haciendo como relación que debemos ir de la mano de los padres, porque aunque nosotros como docentes tengamos como una escala de valoración de que, ejemplo, los niños de 2 años desarrollan estas y estas y estas habilidades y desarrollan estas y estas capacidades,
es importante que también vayamos alineados y tengamos muy en cuenta la voz de los padres. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo una socialización, un acompañamiento con los padres, debo tener la habilidad y la certeza de darle respuesta a eso que el padre me quiere preguntar. Por ejemplo, que el padre me dice, bueno, en este momento yo quisiera saber mi niña qué hace. En la casa, por ejemplo, a los 2 años no le gusta comer, no recibe ningún alimento, eh, no le gustan los alimentos ácidos o no le gustan los alimentos que son como granos, bueno, todo este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos docentes de educación inicial, en muchas de las instituciones tenemos que acompañar estos procesos también de alimentación. Entonces, por eso tenemos que tener todas las herramientas para poder dar respuesta a lo que los padres nos están preguntando. Si el padre me está preguntando esto, pero yo no me he centrado a identificar qué ha pasado con el niño en el proceso de alimentación, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, pues es muy complicado poderle dar una respuesta y cumplir y satisfacer esa necesidad que dice el padre. Y en estos espacios que nosotros estamos acompañando a los padres, debemos entrar más en un proceso y una habilidad que es escuchar al papá. Cuando nosotros entramos a escuchar al papá, cuando el papá nos está manifestando, es que mi hijo no come, es que mi hijo se comporta de esta manera, es que mi hijo en las noches se despierta asustado a tal hora. Bueno, cuando él nos manifiesta como todas estas situaciones que se le están presentando, es ahí donde nosotras como docentes empezamos a tomar eso que él nos está diciendo y empezamos a ir a fondo dentro de los procesos que desarrollamos con los niños para ir identificando también qué está pasando y cómo le podemos ir dando respuesta a eso que nos está diciendo el padre. Muy seguramente, y a veces sucede, no tenemos las respuestas a la mano. La importancia de ser sinceros y ser claros también con ellos en decirle, voy a estar más pendiente, voy a empezar a indagar un poco más en lo que me está comentando, para que el padre también sienta la necesidad y el compromiso como docente, como directivo, de que estás acompañando estos procesos. Y él se va a quedar más tranquilo de que poco a poco se va dando una respuesta a esa inquietud que le está manifestando. Entonces, por eso, aquí debemos identificar cuáles esas necesidades. Y claro, yo sé que en este momento, y lo digo porque también fue mi experiencia, nosotros como docentes no tenemos un solo niño, tenemos, y en muchas ocasiones son 30, son 40, son 20. Independientemente de la cantidad, debemos tener esa habilidad para reconocer a cada uno de los niños y conectar con cada uno de los niños desde su esencia, desde su individualidad, porque cada niño es un mundo diferente. Y aunque hayan cosas que a veces pueda ser general, muchas veces debemos ir al fondo de lo que cada niño necesita. Y sí, o sea, existen estrategias que las podemos desarrollar de manera grupal y que nos permite identificar a nivel individual muchas cosas. Pero aquí en este aspecto es importante el diálogo con la familia, porque de ahí vamos a recoger muchísima más información. Si hay un diálogo constante y se generan estrategias para escuchar a los padres de todas esas inquietudes y de todo lo que ellos están percibiendo también en el proceso que se está desarrollando con sus hijos, de esa manera nosotros también vamos a tener esas estrategias para dar respuesta a eso que específicamente él nos está preguntando. Por eso iniciamos con un proceso de reconocimiento de nosotros mismos. Si nosotros no tenemos esa habilidad de reconocernos, de reconocer también nuestras falencias, muchos somos padres y también hemos tenido
esta experiencia con nuestros hijos. Entonces, si nosotros empezamos a identificar todo eso y todo eso lo vamos transformando en una herramienta para poder conectar, si yo veo que con el niño es más fácil que un abrazo, que una palabra, entonces allí también entran a jugar estrategias diferentes para cada uno. Cada niño conecta de una manera diferente. Entonces, es este nuestro reto como docentes de poder llegar de una manera diferente y de una manera más canalizada con cada uno de ellos y con cada una de las familias. Una tercera, una tercera pregunta que viene, pues cada una viene como unida y dando respuesta una de la otra, y es acá qué resultado yo le puedo brindar con mi servicio. Entonces, yo como docente, ¿qué resultados quiero lograr? ¿Qué resultados quiero lograr con los niños, con las niñas, con las familias? Y a veces nosotras queremos abarcar muchísimas cosas, pero es importante que nos enfoquémonos en cuál es el resultado que deseamos como momento a momento. Por ejemplo, en este momento que en muchos espacios, cuando es el proceso de adaptación, que el niño inicia a llegar a un espacio, a reconocerlo, entonces ahí en ese momento, ¿cuál es el resultado que yo quiero lograr como docente? Entonces, yo quiero que los niños y niñas pues se sientan acogidos en este espacio, que lleguen a este espacio y encuentren un espacio para compartir, un espacio donde puedan disfrutar, un espacio donde puedan reencontrarse con sus otros compañeros, con sus docentes, que sea un espacio donde vivencien unas experiencias que les permitan transformar su realidad, que les permitan reconocer todo su potencial. Y de esta manera le estoy dando también un resultado al padre, y es que al yo permitir estos espacios que van a generar en el niño una transformación y que van a estar aquí tranquilos, van a estar disfrutando, vamos a generar también un resultado en las familias, y es que el padre se va a sentir feliz, el padre se va a sentir tranquilo, seguro del lugar donde está dejando su hijo y de la persona con quien está dejando su hijo. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos paso a paso también mirando cuál es el resultado que quiero lograr, que de una u otra manera también lo hacemos cuando nosotros nos guiamos como docentes por lo que desarrolla el niño a 2 años. ¿Qué tiene que hacer? Que a veces son como unos límites que se ponen de qué es lo que específicamente se quiere hacer en esta edad. Entonces, cuando yo doy resultado a eso, ya digo, bueno, ya aquí alcanzamos a través de diferentes estrategias, llegamos a este punto, el niño ya lo logró. Pero también entonces eso mismo lo reconoce el padre. Entonces el padre también reconoce que el niño ya alcanzó esto. Pero debemos ir más a fondo porque a veces nos quedamos en la escala cualitativa y solo nos medimos desde esa manera y no vamos un poco más allá, no vamos más un poco a la realidad de cada niño, a entrar desde esa realidad. Por eso, acá devolviéndonos a la primera pregunta, y era identifico con qué niños estoy trabajando, de qué contexto son rural, son urbanos, son estrato 5, estrato 10, estrato 0. Todo eso es importante para poder dar respuesta y alcanzar esos resultados que nosotros deseamos, que sean resultados que permitan una transformación. Más que acá muchas veces nosotras como docentes nos enfocamos mucho en el método, entonces el método, el método, y existen muchos métodos y no está mal reconocer los diferentes métodos, es más, los debemos reconocer porque en muchas de las instituciones donde se trabaja manejan un método y es importante que lo reconozcamos, pero también es con ese método que estamos desarrollando, yo como docente, ¿dónde me alineo desde mi esencia para hacerlo de la mejor manera y dar un valor agregado a todo eso que estoy desarrollando? Entonces, aquí es importante eso, y es que más que el conocimiento, porque a veces queremos llenarnos de mucha información y nos saturamos de mucha información,
es empezar a canalizar esa información y a veces decimos como que tanta información, no sé cómo bajarla, cómo hacer con los niños porque es tanta información que no sé cómo hacerlo. Entonces es empezar paso a paso y lo importante es conectar con los niños desde la esencia, empezar desde lo más práctico y lo más cercano a su realidad. Desde ahí ya empezamos a generar transformaciones. Cuando el papá identifica que se está generando este proceso de conexión, que hay un valor agregado entre lo que está haciendo y me da respuesta no al método, que cuando me reúno con el padre, no, mire, es que estamos siguiendo tal método y el niño ya hizo esto. Y a veces el papá ni conoce del método, ni sabe de qué le está hablando porque estamos utilizando un lenguaje que ellos en algunas ocasiones no nos comprenden. Entonces el papá va a quedar como confundido y muchas veces ellos por temor a preguntar se van con esas dudas y seguimos dejando esos vacíos. Entonces, por eso es importante manejar también un lenguaje que sea acorde al contexto donde estamos laborando. Y ya por último, es la última pregunta que nos hacemos en relación a nuestro cliente y es de qué manera, y como les digo, una va unida con la otra, y es de qué manera estamos dando respuesta y resolviendo esos temores y esos miedos que tienen los niños y las niñas unidos, porque van muy unidos con los padres. Entonces, digamos, en este momento, los padres tienen mucho temor a que los niños estén pegados solo a una pantalla. Entonces, nosotros decimos, bueno, como docentes, bueno, ¿de qué manera yo le estoy dando respuesta a esos temores que tienen los padres? Sabiendo que de pronto en este momento el único medio de conexión que tengo con él es la pantalla. Entonces, ahí es donde viene también la habilidad como docente, como directivo, de poder dar respuesta a eso que el papá está manifestando. Si el papá está manifestando que tiene temor que el niño se quede pegado en una pantalla por más de 5 horas durante el día, pues mi respuesta como docente es mirar de qué manera yo voy a compartir una experiencia con él en un tiempo menor o utilizando una estrategia diferente para llegar a desarrollarla. Entonces, ahí es donde viene la manera en que vamos a dar respuesta a ese temor que tiene el papá y empezar a ahondar. ¿Por qué le teme a que el niño esté conectado 100% a la pantalla? Porque yo puedo estar pensando que es porque de pronto el niño pues está quieto, no se está moviendo, no está desarrollando como toda su parte corporal, pero de pronto el padre, su temor es otro. El temor del padre puede ser que el niño ya tiene la habilidad de ingresar a otras páginas y puede acceder a información que no es la adecuada para su edad. Entonces, estamos pensando dos cosas diferentes. Entonces, por eso la importancia de dialogar con ellos, porque si conocemos y ambos estamos hablando el mismo idioma y reconocemos el mismo temor, allí vamos a empezar a ayudar y a que los padres, los niños desarrollen todo su potencial y se sientan satisfechos con lo que están recibiendo. Entonces, estas son unas preguntas que son importantes que cada una las tenga en cuenta y las empiece a desarrollar. Cuando nosotros reconocemos a fondo con quién estamos trabajando, con quién estamos desarrollando nuestras experiencias, qué estamos compartiendo con ellos, cómo les estamos enseñando, y unimos esa esencia tanto con el conocimiento, con la estrategia, vamos a desarrollar la habilidad de que este proceso sea cada vez más apasionado. Y sé que si estás aquí en este camino y has decidido que este es tu propósito, es porque cada vez lo quieres desarrollar mejor y cada vez quieres encontrar la manera de poder desarrollar estrategias que te permitan dar respuesta a esas necesidades que tienen los niños, las niñas y los padres, porque aquí más que los padres y los niños interpreten y quieran
conocimiento, conocimiento, es más el resultado, es más lo que queremos transformar en ellos. Entonces, las invito a que desarrollemos estas preguntas y así seguir avanzando. Aquí ya estamos ir avanzando para llegar a la estrategia del paso a paso, de cómo lo vamos a hacer. Entonces, permítete hacerlo y nos vemos muy pronto. Nos vemos para nuestro encuentro número 4. Entonces, aquí en este momento, muchas personas querrán desistir y eso pasa, pero no te permitas que tu ego te sabotee, no te permitas dejar este proceso. Termínalo y lo que hablábamos en las sesiones anteriores, tener la capacidad de discernimiento, qué es lo que me sirve y lo que no, lo dejo pasar. Entonces, aquí podemos nosotros empezar a adquirir y a tomar eso que me sirve. Y todo lo que me sirva, integrémoslo y llevémoslo es a aplicar. Cuando nosotros lo aplicamos y vemos la transformación, ahí genera un mayor sentido, ahí tiene un mayor valor. Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.